4, 3, 2. Buenos días, buenas tardes, profesoras y profesores que nos siguen en esta quinta sesión del Seminario Repensar la Ingeniería. A todas las sedes que nos unen, que se unen con nosotros vía videoconferencia, a nuestra invitada del día de hoy, que está desde el TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Buenos días, bienvenidos todos. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Ruth Rodríguez Gallegos, docente e investigadora del Instituto del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Nos trae a comentar una interesante tema que vamos a trabajar a lo largo de esta sesión. Antes de iniciar con esta sesión, queremos recordarles cuál es la dinámica de ella. La dinámica va a estar dividida en dos partes. En la primera parte tendremos un diálogo con las dialogantes. En este caso, la presento, es la maestra, es la docente de la Escuela Superior de Ingeniería Química y Extractivas e Industrias Extractivas de SIQUIE, y una servidora, Fabiola Moreno Escobar Moreno, y una servidora, Blanca Margarita Ochoa Galván, de la Unidad Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Hidalgo. Les comento, la dinámica va a ser de la siguiente manera. Van a ser dos partes. En la primera parte vamos a entablar un diálogo, las aquí presentes, con la investigadora Rodríguez, y posteriormente este diálogo va a ser abierto vía videoconferencia a las sedes que están unidos con nosotros, así como a abrirlo a las preguntas que tenemos en el foro realizadas. Agradecemos a todos los participantes que se han registrado en este evento, y los invitamos a acompañarnos en esta sesión del Seminario Repensar la Ingeniería, así como a los otros seminarios hermanos. Recordemos el propósito de este seminario, que básicamente se centra en analizar algunos de los componentes del modelo educativo institucional desde la perspectiva de los egresados que con su labor hacen de manifiesto lo que propone el Instituto Politécnico Nacional. Y adicional, otra de las metas es analizar lo que aporta la ingeniería a la industria y a la sociedad. Bueno, particularmente lo que es, en forma general, la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas es una de las problemáticas que tienen los futuros ingenieros. En general, los estudiantes de lo que es nivel licenciatura. Y si en esto excluir específicamente a los chicos que tienen la parte de ingenierías. Si la parte de matemáticas es complicada, particularmente la enseñanza de ecuaciones diferenciales y el aprendizaje de ellas, es un tema bien importante y significativo en su formación. En este caso, la cuestión que se ha presentado es la problemática que esto implica, y pues a ciencia cierta hasta ahorita no tenemos o no se han desarrollado soluciones que sean eficaces y pertinentes para resolver este tipo de problemáticas. Más aún la cuestión de que en un momento el proceso de, en una parte, reducir el tiempo entre la solución de las ecuaciones, pues básicamente se ha trabajado en la parte de los algoritmos, la parte aritmética, pero lo que ha conllevado es una descontextualización de la disciplina en estas áreas. Entonces, por parte de los docentes que enseñamos esa cuestión de matemáticas y específicamente de ecuaciones diferenciales, es bien importante que hagamos una reflexión en la cuestión de el verdadero o lo que es el significado de la ingeniería en estas y cómo contribuyen las disciplinas de las matemáticas en ella. Para ello, el tema que trataremos el día de hoy es el que corresponde a la enseñanza de las matemáticas en la ingeniería. Nuestra invitada del día de hoy es la doctora Ruth Gallegos, y bueno, vamos a dar una pequeña videosemblanza de ella. Sí.
Ruth Rodríguez es licenciada en Matemáticas por la Facultad de Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestra en Educación por el Tecnológico de Monterrey y doctora en Matemáticas e Informática por la Universidad Joseph Fourier en Grenoble, Francia. Actualmente se desempeña como profesora asociada del Departamento de Matemáticas del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Es investigadora en matemática educativa y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, así como del Comité Mexicano de Investigadores en Educación. Fue secretaria del Comité Ejecutivo y miembro de la Red de Centros de Investigación en Matemática Educativa. Desde 2008 participa de manera activa en el Grupo de Investigación Latinoamericano de Modelación y Tecnología y coordina también la Academia de Ecuaciones Diferenciales en el Departamento de Matemáticas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. Es directora de tesis y profesora de programas de posgrado en Educación y en Tecnología Educativa, así como del doctorado en Innovación Educativa del mismo instituto. Sus principales intereses son la enseñanza y el aprendizaje de las ecuaciones diferenciales para futuros ingenieros a través de la modelación y de la tecnología, así como el vínculo entre la matemática educativa y la comunidad de educación en ingeniería. O sea, como se enlazan aquí, no tengo idea tanto. Nada más puedes decir que con la UPI. Okay. Para que no digas todo. Bien, alentador tu andamiaje en la docencia, Ruth. Estamos enlazados a través de videoconferencia con las sedes del Tecnológico de Monterrey y la UPI. Bien, Ruth, lo que nos presentas el día de hoy sin duda es un tema de gran relevancia en la formación ingenieril. Poner al servicio de la sociedad el conocimiento matemático. En este caso nos propones materializar los aprendizajes de las matemáticas a través de la modelación para una élite profesional que cada vez tiene menos adeptos, los ingenieros, y que resulta de la investigación educativa, mucho de esta desazón tiene relación con las matemáticas, la aberración a las matemáticas. Sin embargo, es alentador saber que existen docentes como tú, disruptivos, que además de preocuparse, se están ocupando. Pues muestra de esto es lo que hoy nos vienes a compartir. Bienvenida, Ruth. Hola, pues muy buenas tardes a todos los que nos escuchan en todas las sedes. Fabiola Blanca, pues un gusto conocerles y pues con mucho interés deseo platicar con ustedes del artículo que fue el documento de referencia y mostrarles un poco de las investigaciones que estamos haciendo en el Tecnológico de Monterrey respecto justamente a esta idea de repensar el aprendizaje de las matemáticas para este público, como bien dices, Fabiola, muy particular, que son los futuros ingenieros. Entonces me gustaría dialogar un poco como una introducción a esta charla sobre aspectos de mi trabajo. Y para ello no sé si sea posible poder contar con los apoyos. Muy bien, entonces les platico a grandes rasgos el documento que pudieron leer. Este parte de un esfuerzo que he estado realizando al menos los últimos 10 años que he estado aquí como profesora de matemáticas. Mi primer trabajo fue justamente enseñar cálculo a los futuros ingenieros. Y yo, que venía de una escuela de matemáticas, que nos habían enseñado muy poco, prácticamente nada, esta parte del uso de estas nociones y conceptos en problemas aplicados, reales, pues fue mi primer gran reto como profesora. Yo venía de hacer un doctorado en didáctica de la matemática y sentí en ese momento que tenía herramientas para poder abordar el problema del aprendizaje y prontamente me di cuenta que no, que faltaba todavía empaparme de lo que es la ingeniería y lo que iban a ser los usos de esta comunidad de ingenieros hacia además. Entonces, el tema de mi investigación doctoral tuvo que ver con la modelación matemática. Si le damos a la siguiente diapositiva,
entendiendo la modelación en una primera acepción como esta relación que hay entre esta matemática formal, como vemos en el lado derecho, con esta realidad del futuro ingeniero. Esa realidad que él eventualmente va a tener que enfrentar en la empresa donde trabaje, pues va a ser más que realizar problemas efectivamente muy procedimentales, era hacer la aplicación de ellos hacia problemáticas reales. En la siguiente diapositiva solamente hago bien claro esta distinción que es bien importante, ¿verdad? Cuando yo digo que me interesa estudiar a la modelación en su acepción, es en un sentido más escolar. Reconozco que el experto que está ahí en el laboratorio, en los centros de investigación, está modelando problemas muy complejos. Sin embargo, ahorita me enfoco mucho como tanto profesora de matemáticas como investigadora en didáctica a pensar cómo podría ser que la modelación de fenómenos reales en la clase fuera un medio para que el alumno pudiera aprender las matemáticas que había que aprender, que era el caso de las herramientas del cálculo, la integral, las derivadas y sobre todo el curso que me ha tocado impartir en el TEC los últimos años, las ecuaciones diferenciales. Y ahí nace esta idea de ser. En la siguiente diapositiva lo que sí quisiera decir es que llegué en un buen momento en el TEC, en donde había ya una comunidad de personas que estaban trabajando esta idea. Cuando voy a hacer el doctorado y regreso, yo ya había sido parte de ellos, pero con la grata sorpresa que habían culminado pues una serie de textos didácticos donde se presenta el cálculo no como está en la mayoría de los libros de texto, los que se conocen, sino justamente haciendo énfasis mucho en el uso de las nociones desde el inicio, que es de donde surgen en realidad. Es bien importante recordar que en la historia de la matemática, de la física, de la ciencia, las nociones surgen ante problemáticas de la vida real. Entonces, esta idea era retomar ese camino que, por muchas cuestiones, que es largo explicar, y era llegar al uso que se le da a los conceptos. Nacieron para resolver problemas de tiros parabólicos en la guerra, de optimizaciones, y ese era el énfasis que le queríamos dar. Entonces, en la siguiente diapositiva, que tiene algunas animaciones, yo quisiera encapsular brevemente lo que se ha hecho y lo que me he podido hacer en el TEC. Si le damos a la siguiente diapositiva, que hemos trabajado sobre 5 elementos fundamentales. De un lado, la modelación de fenómenos reales como eje rector. En cada clase, en cada sesión, tratamos de empezar con el alumno a que la problemática de la clase iba a ser eso, entender un problema real. En un segundo momento, el juego de representaciones, que esto sí era muy adoptado de la didáctica de la matemática y para mí ha sido muy importante el reconocer desde hace muchos años, décadas en los 80s, decían ya los franceses, para que una persona aprenda una noción matemática tiene que saberla identificar en sus diferentes representaciones. La enseñanza tradicional de la matemática ha enfocado mucho en la parte analítica, se ha enfocado mucho en las operaciones con las funciones, las ecuaciones, y hemos dejado de lado las representaciones diversas como la gráfica, la numérica, que son igual de valiosas para los fenómenos. Y en el texto pues hablo de esa representación un poquito que ya se empezaba a empujar de los problemas razonados, los problemas con palabras. Entonces no nos quisimos quedar ahí y nos fuimos al tercer punto, que es la experimentación en el aula. Efectivamente, a veces dices, voy a hacer problemas de modelación aplicados y le damos al alumno este texto que viene en los libros o uno diseña una actividad, pero esa realidad sigue siendo para el alumno pues muy abstraída, ¿no? Es una realidad un poco inventada, dirían por ahí los teóricos, son como ciertos disfraces de modelación que damos. Así que la idea es que el alumno pueda matematizar un fenómeno de entrada es que lo conozca. Y de ahí, de la mano con varios colegas del TEC, principalmente ahí en la foto, un ingeniero físico industrial, Víctor Segura, pues empezamos a decir para la clase de ecuaciones, cuando nos tocaba un tema como circuitos eléctricos, pues vamos a llevarles a los chicos a construir circuitos eléctricos en la clase. De tal forma que entiendan cuando les decimos que queremos plantear la ecuación diferencial que me diga cómo cambia la carga del capacitor. Y a veces eso no fue posible y empezamos a caminar hacia el punto 4 con el uso de simulaciones. Entonces vamos a ir, si le damos clic, pues estamos hablando del FED, estamos hablando de simuladores. Y bueno, fue así como otra riqueza de empezar a hacer diseño de actividades en el aula que pusieran de entrada a la problemática real como el eje rector. A raíz de la necesidad de resolver el problema real, empezábamos a hacer la presentación en el curso de los objetos matemáticos a los alumnos. Esto es la derivada, esto es la ecuación diferencial.
y después les hablábamos mucho de esta pues, recreación del fenómeno, el fenómeno ante todo. Y como quinto y último punto, yo creo que de los diseños que hicimos, que estamos haciendo en el TEC, ha sido para mí el sello de nuestro trabajo, ha sido este diseño y trabajo codo a codo con los expertos. Es decir, aquí estamos en el departamento de matemáticas, somos profesores de matemáticas, la mayoría de nosotros sin mucho conocimiento de los fenómenos físicos ingenieriles, y hemos estado trabajando, pero realmente codo a codo con los colegas ingenieros, y en conjunto hemos hecho este diseño de actividades que llevamos al aula, las mejoramos juntos, analizamos juntos qué tanto ayudó o no al alumno a entender mejor el fenómeno eléctrico, o el térmico, o el hidráulico, y constantemente que creo que es algo interesante que ha promovido el TEC de Monterrey desde hace algunos años, ha sido hacer proyectos de colaboración en conjunto. El uso de la tecnología, si bien es como siempre muy atrayente para todos, en la siguiente diapositiva nada más quisiera platicar de un espectro que hemos estado explorando, si le damos clic porque tiene animaciones, desde ir de la experimentación, desde tocar algo con las manos, que es construir circuitos, hacer masa resorte, hasta una idea de simulación. Y conforme, si me apoyan, darle diferentes clics, este espectro ha variado de muchos usos de tecnología diversos, desde el uso de sensores con las calculadoras, adelante, uso de laboratorios remotos, videoanálisis, con simulaciones o la construcción de simulaciones. Entonces, al darle otra vez a la animación, aparecen las imágenes de lo que hemos llevado al aula. Si pueden dar más, por favor. Ahí está el circuito, ahí está el laboratorio remoto, ahí está la idea de tomar videos y hacer análisis del video, que es el fenómeno, el uso de simuladores ya hechos por alguien más, y esta última etapa, que es el uso de la construcción de dos simuladores como Vensim, que es el que se ve, y el último que es MATLAB Simulink, que es la idea que el alumno construya sus propios simuladores. Si le damos un clic más, aparece MATLAB Simulink, y entonces son todos esos lenguajes que de alguna u otra forma, en el caso mío del curso de ecuaciones diferenciales, que es el que imparto y el que más he estudiado, me han permitido llevar al aula a los alumnos diversas formas durante todo el curso de que las ecuaciones diferenciales estén presentes. No solo de la parte analítica, sino también pues la parte mecánica. Entonces yo creo que eso puede, de manera muy resumida, pues hablarles de lo que es el trabajo que he hecho. Me parece que la siguiente y última diapositiva solo muestro 3 proyectos, si le damos, son 3 ideas, y este es un fondo que me parece que otras instituciones que tenemos esta problemática actual ha ayudado mucho a, la institución hace un fondo que nos dan un dinero, concursamos proyectos de innovación educativa, los maestros, la idea es que nos juntemos con otras áreas y propongamos, como lo dicen los títulos, pues diferentes experiencias para el alumno, de tal forma que sobre todo puedan contextualizar el conocimiento de matemáticas en aplicaciones reales. Y eso ha dado mucho insumo, ha dado muchos productos bien interesantes. Cada diciembre tenemos un congreso de innovación educativa a nivel TEC, que pueden venir externos, es internacional, vienen alrededor de 2,000 personas, y estos fondos Novus pues hacen presentaciones de toda la innovación que hace el TEC. Y la verdad el sello es esta relación con la realidad, la aplicación del conocimiento y estas experiencias con uso muy fuerte de tecnología. Pues, grosso modo, así recapitulo un poco lo que se ve en el documento de referencia y bueno, hay otros artículos, ¿verdad?, que han precedido esta experiencia. Pues muchas gracias, Ruth. Me da gusto ver que dentro de los pioneros de este rediseño curricular de matemáticas para los ingenieros hay otra gran participante de la red de seminarios, Blanca Ruiz. Y también quiero resaltar lo que nos comenta sobre la vinculación que hay entre academia e industria. Y sorprende y reconozco de tu parte que tengas esa visión de ver a los ingenieros como un apoyo a tu labor. Y esto que mencionas de trabajar en conjunto, colaborando, pues debió ser un reto. Pero bueno, la pregunta que quiero realizar está orientada a lo que comentas en este artículo que nos compartiste para la sesión de hoy, respecto a lo que propone Ratan sobre Just-in-Time Teaching,
Y quiero que nos compartas, por favor, tu opinión sobre lo que señala este autor en relación a que la propuesta sea llevada a cabo por ingenieros y no por matemáticos, si se supone que los expertos son los matemáticos. Así es, Fabiola. Bueno, esa es la primera pregunta, una muy buena pregunta. Me permití en la diapositiva 16-17 hacer un pequeño apoyo para ilustrar exactamente la obra de Nathan para los que no la conocen. No sé si me pudieran apoyar con la diapositiva 17. Les platico un poco. En esta idea de revisitar qué es lo que se estaba haciendo justo ahí, qué es lo que estaban haciendo otras universidades para hacer esta evolución que me parece cada vez más necesaria de la forma de dar las matemáticas, sobre todo para universidad a ingeniería. Me encontré con estas 4 obras como cursos que yo llamo innovadores, otra vez en el caso de ecuaciones diferenciales. El primero pues es Gallagher, es una muy anterior, pero quizá los más jóvenes que están ahí escuchando no recuerden, pero cuando uno estudió un curso de cálculo de ecuaciones diferenciales lo hizo en ambiente lápiz y papel, ¿no? No teníamos este apoyo de las calculadoras y demás, y justamente Gallagher hablaba de esa revolución cuando viene la introducción de estos software. Las otras 2 obras era Blanchard y Smith, y ninguno de los dos son matemáticos. A eso voy a tu pregunta. Ninguno de los dos son matemáticos. El doctor Paul Blanchard de la Universidad de Boston es un doctor en sistemas dinámicos, y el doctor Carlos Smith es un ingeniero químico. Ambos presentan una propuesta de enseñar matemáticas. Entonces, y la verdad, las dos muy interesantes. Son 2 de las que más me han inspirado a estos cambios que hago en el aula. Pero justamente Nathan, que es el último, en la siguiente diapositiva viene la introducción de su libro. Yo tuve la oportunidad en la segunda, perdón. Esta es la pregunta de Rafael ahí en el foro, que es un poco, se alinea a la tuya, donde Nathan, si le damos clic a un subrayado en rojo que pongo, él dice, aquí está una obra que es para que los alumnos de ingeniería de Estados Unidos en su primer año estudien la matemática necesaria para lo que viene. Y como bien lo dice, quiero que este libro no lo dé la Facultad de Matemáticos, sino la Facultad de Ingenieros. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en persona en el 2014, que presenta el libro en un congreso nacional muy grande en Estados Unidos que se llama la Sociedad Americana de Educación de la Ingeniería. Y yo le pregunté, yo soy matemática, me gusta mucho la modelación, me gustan las aplicaciones, me gustaría enseñar su libro, y su respuesta fue muy, muy tajante. Dijo, no, porque los matemáticos una vez que entran al panorama echan todo a perder. Entonces traté de escuchar su crítica, que debemos ser muy cuidadosos, sobre todo los matemáticos, porque particularmente en Estados Unidos hay un divorcio muy fuerte entre el colegio de ingeniería y el colegio de ciencias. Y al igual de lo que mencionabas, la comunidad de personas interesadas en estudiar ingeniería en Estados Unidos ha ido cada vez bajando en los últimos años, y de ahí estos esfuerzos, como esta propuesta, de hacer que la ingeniería sea atractiva como carrera y que la matemática no sea ese filtro que tristemente ha sido para dar la continuidad. Si ustedes ven el libro, si lo buscan en internet, es muy interesante porque en un año te cubren a través otra vez de fenómenos reales, de la modelación de fenómenos reales, la matemática necesaria como base del cálculo para dar adelante. Yo en lo personal, como bien dices, no estoy de acuerdo del todo. Sin embargo, sí acepto que se pudiera hacer una transformación del profesor de matemáticas actual hacia acercarse un poco más de la aplicación. Pero sigo pensando y abogando por la idea de que los matemáticos, que hemos estudiado matemática y didáctica, la matemática también, pues seamos las personas que podamos también presentar al conocimiento matemático como conocimiento, como objeto de estudio, y no solamente como herramienta. Entonces viene sin duda alguna en los próximos tiempos un reto muy importante a que podamos hacer ese balance de que el conocimiento matemático necesita ser enseñado en la universidad como una herramienta, pero sin que ellos pierdan de vista, los futuros ingenieros, esa parte de conocimiento matemático, y creo que es una pelea que habría que aventarnos los matemáticos y sobre todo la gente que también hemos tenido esa experiencia en didáctica, de hacerles ver las bondades desde nuestro punto de vista, ¿no? Y sí estar bien
conscientes y preocupados en tener esta discusión y esta negociación. Porque sin duda alguna, si ustedes buscan la propuesta de Nathan, es muy conocida y muy bien aceptada en Estados Unidos. Entonces, esta idea que le llaman los americanos enseñanza justo a tiempo es: hago el problema, el reto, y lo que necesito del conocimiento lo uso en ese momento y me lo explicas en ese momento para sacar adelante el problema. Y hay que tener mucho cuidado con esas aseveraciones, porque también debe haber una contraparte del conocimiento matemático y las ideas y la formalidad que están alrededor de esos conceptos. Entonces, yo en lo particular no soy muy fan de esa idea, ¿verdad? Más bien diría, hay que irnos con cuidado y hay que estar alertas que esas posiciones no se radicalicen mucho en las instituciones de ingeniería. Okay. Gracias, Ruth. Mira, mi pregunta es en torno al parte del tema que ya tomaste, que es, pues básicamente vivimos en un mundo que la cuestión digital, las tecnologías de la información cada vez van creciendo de forma exponencial, ¿no? El trabajo incluso de cálculo, tú ves los alumnos en clase, mira, necesito esta gráfica, rápidamente lo hacen en su calculadora con GeoGebra, etcétera, ¿no? Tienen una cantidad de herramientas en ello. Incluso para la parte de la modelación, Simulink, los otros softwares que en un momento presentaste, en el caso para varios ingenieros, algunos ya de propósito definido como ORCAD, etcétera, nos dan una gran oportunidad para saber cómo se comportan diferentes fenómenos. Pero el riesgo que también se corre, incluso tú manejabas un esquema de la parte de la modelación, una vez que se trabajaba, obtenía ciertas respuestas en el ambiente matemático, nuevamente regresar a esa parte de la interpretación, a la parte física. Esa parte es bien importante porque ahí es precisamente donde también se nos pierden los alumnos, ¿no? Primero, de abstraer una forma matemática, un fenómeno, y después hacer el tratamiento matemático y posteriormente regresarle una interpretación en la vida real. Entonces, mi pregunta es en este sentido, ¿qué revalorización se tiene que hacer para el ejercicio de la práctica, para que los alumnos resuelvan problemas contextualizados, problemas en el ámbito real, y que no se pierdan en ese camino? Pues justo decía yo que esta idea de la modelación, que es como una idea que he abrazado hace mucho tiempo, el curso que yo imparto como maestra, como profesora, pues lo he diseñado como eje rector. Pero sin duda alguna los expertos en modelación dicen sí hay que instruir al alumno de entrada qué vamos a entender por modelación en este curso, y cuáles son esas etapas y cuáles son esas tareas que se suelen hacer en este camino de proponer el modelo y regresar a la realidad. Entonces, quizá pienso yo que el error ha sido hasta ahorita que no hemos puesto a la modelación como un objeto de estudio propiamente, sino, yo decía muy bien, en mi caso lo uso como un medio para enseñar matemáticas, porque finalmente mi tarea es que ellos aprendan matemáticas. Pero la modelación se aprende y se va refinando con la práctica. Entonces creo que hablar con los alumnos y hacer esas tareas, diseñar esas actividades para que puedan trabajar tanto el establecimiento de los modelos matemáticos, tanto analíticos, gráficos y numéricos, como qué significa en diversas situaciones la interpretación, la validez del modelo y demás, son cosas que deben ser intencionadamente puestas en el aula de clases. Y si te das cuenta aquí, no lo hemos hecho de esa manera. O sea, algunas propuestas innovadoras que salen un poco de lo estándar, de lo tradicional, lo hacen, pero no de manera tan organizada. Me parece que algunas propuestas que he estado analizando, por ejemplo, en Alemania, el trabajo de Rita Borromeo, que es una muy importante didacta, en secundaria, ellos ponen a la modelación como un objeto de estudio y hay sesiones y actividades que van trabajando en ese sentido. Entonces, quizás será realmente repensar el currículum en esos términos. Y esta idea que a veces empezamos ya con aprendizaje basado en problemas, en proyectos, hoy el TEC acuña esta idea de aprendizaje basados en retos, donde la modelación es un eje rector. Quizá eso pueda ayudar a que los alumnos ganen esa, yo lo voy a decir así, como competencia de modelar. Pero debe ser intencionado y no debe ser como dejado a realizar de manera informal. Bien, Ruth, pues
De hecho, quiero retomar lo que comentaba Blanca sobre la contextualización de los ejercicios que se les proponen a los alumnos desde el marco de las ecuaciones diferenciales. En este sentido, también, como bien señalas, tú utilizas la modelación como medio y yo también vería este medio como parte del andamiaje cognitivo para realmente tener aprendizajes significativos. Pero en relación a las habilidades que se desarrollan con tu propuesta, quisiera que nos comentaras, Ruth, con la modelación, ¿realmente se alinean dichas habilidades con lo que propone o lo que pretende lograr el enfoque STEM? Retomo este acrónimo que significa ciencia, tecnología, el enfoque hacia ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Claro que sí. Bueno, el enfoque STEM hay que recordar, analicé un poco esta idea del STEM, de dónde nace. Es un acrónimo que está en inglés, por supuesto, y ha tenido como su auge más fuerte en iniciativas más apegadas a un paradigma muy Estados Unidos. Yéndome un poquito hacia atrás, analizaba yo que el STEM empezó y está retomando cada vez más fuerza por varias razones. Cuando en los años 60 los rusos ganan la carrera al espacio a los americanos, eso impuso un reto muy fuerte hacia ellos de decir qué estamos haciendo mal. No estamos formando las personas capacitadas para eso. Y entonces se empiezan a apoyar fuertemente iniciativas para llevarlas a los niveles más básicos de educación, primaria y secundaria, de fortalecer estas 4 disciplinas: la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Y así es un poco como nace STEM. Posteriormente se empieza a acuñar este movimiento, que yo lo llamaría así un movimiento, porque vieron que desde el punto de vista político era muy estratégico estar concursando fondos, ¿verdad?, para investigación y para iniciativas educativas con esta integración de las 4 disciplinas. Y así es como nace este auge, que lo vamos a ver ahorita ya en Canadá, en Australia, en países europeos, que va muy apegado a esa línea. La idea es buena, finalmente es hacer que la integración de la ciencia pueda ser vista por los que aprenden como realmente fue en la realidad. Un gran error de la educación actual ha sido esta parcialización de los conocimientos y no la integración de ellos. En ese sentido, si ustedes se fijan en la diapositiva 21, les voy a agradecer si me apoyan con esa diapositiva, hago un recuento de lo que está pasando hoy en día. Se están replanteando los ingenieros también la formación de sus profesionistas hasta el 2020, todo el siglo XXI. 4 documentos que ahí pongo. El primero, sin duda alguna, va a ser esta idea que le llama la OCDE, la alfabetización matemática, que si se fijan no es nada más y nada menos que una persona sea capaz de no solo saber hacer operaciones matemáticas, sino de saber aplicarlas en contextos diarios. Y esta noción de alfabetización la propone la OCDE no solo para un estudiante, sino para cualquier ciudadano del siglo XXI. Posteriormente de la mano viene este replanteamiento que hacen los ingenieros para el 2020, y en particular yo encontré estos 2 reportes muy interesantes. El primero es el de Bourne and Neal, que ellos ambos son de Inglaterra. Noten el año, ya tienen tiempo muchos países europeos haciendo este replanteamiento. Y este segundo, que es europeo, el CEFI, que es la Sociedad de Formación de Ingenieros de Europa. Este segundo documento ahorita lo comento, pero es muy interesante, está accesible en la red o puedo facilitar el acceso. Todos los países europeos que eran parte de la comunidad se pusieron de acuerdo cuáles son esas habilidades de un futuro ingeniero en el siglo XX. Y entonces, en la siguiente diapositiva van a ver que, por ejemplo, Bourne and Neal establecen una cosa muy interesante. Si me pueden poner la 22, por favor. Por ejemplo, ellos dicen, sin duda alguna, el conocimiento disciplinar sigue siendo valioso. Es importante que el alumno conozca su disciplina y además que conozca todo lo relacionado con las 4 disciplinas que mencionábamos, el STEM. Si le damos un clic va a aparecer por ahí. Pero ellos señalan algo que por mucho tiempo la comunidad de ingenieros sobre todo, y las que hacemos ciencia exacta hemos visto con no muy buenos ojos, esas habilidades genéricas, que son habilidades que van muy de la mano con esta idea de
saber aplicar las áreas STEM. Si le damos otro clic, por favor, nada más uno más. Uno más, ahí está. Entonces, vean, las habilidades genéricas de las que hablo son el pensamiento holístico, que es un pensamiento sistémico y global, que tiene que ver con esta idea de dejar de lado la parcialización e ir hacia la integración. Las partes de habilidades de pensamiento crítico, que ahí la traducción que hice fue investigación crítica, la parte de aprendizaje activo, de la aplicación práctica del conocimiento, y sobre todo, esta comunicación con tus pares, trabajo en equipo, comunicación, negociación, saber escuchar. Si uno revisa las ideas de modelación, esto es lo mismo que dicen algunas personas, y particularmente con algunos colegas trabajamos estas ideas, que la modelación como objeto de estudio permitiría en el aula desarrollar no solo competencias disciplinares, matemáticas, sino también competencias de tipo transversales o genéricas, que por mucho tiempo nosotros habíamos hecho un poco menos y que quizá ahorita pudieran, en concordancia con la parte STEM, pudiera abonar mucho. Y bueno, menciono lo último del CEFI, que es la siguiente diapositiva 23. No. Si ven bien el CEFI, es este informe europeo y donde dice, es 2016, la educación matemática debe integrarse en la currícula de ingeniería. Y esta integración va a ser esencial para desarrollar competencias y va a requerir la colaboración entre matemáticos y los de ingeniería. Entonces, este es un movimiento que ya empezó y que creo que no se va a detener, porque las diferentes instituciones de ingeniería y de matemáticas, pues nos estamos replanteando nuestro quehacer. Y obedece finalmente a estas necesidades que nos está imponiendo la sociedad y los tipos de problemas que enfrentamos. Ya para terminar, nada más quisiera que pusieran la siguiente, que es 24, que es un artículo que les recomiendo mucho leer, es la anterior. Este es el área STEM, les digo, es todo un tema, también tiene una índole particular, pero bueno, tiene una propia revista de Springer. Y esta Lynn English, ella es una investigadora australiana, que también Australia ha estado muy fuerte en esta parte de integración, desde kinder hasta preparatoria, el K12. Pero ella señala algo que otra vez volvería a decir en este foro, que esta idea del STEM, y lo subrayé en amarillo, parece ser que hay mucho. Van a decir, si yo busco ahorita en las revistas, hay mucho producido por STEM. Pero el nivel de importancia de las 4 disciplinas no es el mismo. Y lo que Lynn English nos va a decir es que parece ser que la parte de la M, que es la matemática, parece estar como subordinada y pareciera que las otras fueran igual de importantes. Entonces ustedes vean con ojos críticos cuando vean algún artículo sobre STEM, casi siempre van a ser muy enfocados en la ingeniería, porque quiero más ingenieros, a la tecnología, porque quiero más gente que programe, y hemos dejado o no hemos sabido balancear la integración incluso de esas 4 disciplinas. Entonces son de las cosas que también dejaría ahí en el tintero, como lo de Using Time Teaching, porque como matemáticos siento que tenemos ahí trabajo por hacer para poder balancear la importancia de las competencias transversales y disciplinares, pero con el mismo nivel de prioridad. Gracias, Ruth. Mi pregunta gira en torno igual a lo que acabas de desarrollar. Mira, efectivamente, para que en un momento, necesitamos ingenieros que en un momento tengan una mente madura para identificar y poder abstraer y resolver problemas mediante métodos matemáticos. Es bien importante que esa serie de habilidades sean desarrolladas a lo largo, ¿no? Específicamente yo me voy a referir a las que estábamos hablando, la parte de las genéricas, que si bien la parte son bien importantes porque el ser empático, crítico, nos hace en un momento trabajar incluso no solamente con personas de nuestra área, sino de diferentes disciplinas. Entonces, mencionaste que efectivamente estas habilidades ya han sido detectadas, ya hay un documento en el caso de los europeos, en América Latina, que sepamos no existe alguno, pero bueno, coincidimos en esa parte de tipo de habilidades. Entonces, mi pregunta es con respecto a cómo fomentar
en el salón de clases, específicamente, bueno, ya comentaste que la parte de modelado es bien importante, cómo detectar y fomentar en nuestros alumnos el desarrollo de estas habilidades genéricas mediante la modelación. Bueno, en lo particular, bueno, en mi experiencia personal como profesora de ecuaciones, en la parte de fomentar la necesidad de reflexionar sobre estas habilidades es justamente diseñando y solicitando proyectos en el aula que requieren no solamente el estudiar algo en el libro de texto o saber resolver problemas de una cierta naturaleza, sino poner a los alumnos a reflexionar sobre ello. Aquí en los cursos tenemos un apartado de proyecto final del curso, donde estos proyectos finales, en lo personal lo he enfocado en esa idea de modelar y ubicarlos parcialmente en algunas horas del curso, a que ellos mismos identifiquen un problema, a que ellos mismos intenten plantear el propio modelo. Y ahorita estamos cerrando finales, de hecho esta semana es la última semana de clases en el TEC, y están constantemente yendo a asesoría a hacer preguntas de esa naturaleza, donde ya la respuesta no es la ecuación se resuelve así o la gráfica se haría así, sino tienes que pensar en estas habilidades, tienes que pensar cuáles son tus hipótesis, tienes que establecer fronteras de tu modelo, y me muestran un simulador, porque realizan un simulador y me piden asesoría para ayudarles a interpretar las respuestas, y les digo justamente esto, o sea, parte de lo que se está pidiendo es que tú hagas esa interpretación y que tú, a la luz del contexto que tú mismo buscaste, identificaste, elijas cuáles son las soluciones más adecuadas o no, o los valores de parámetros más adecuados. Entonces quizá mi respuesta es poniendo en práctica la modelación, porque de manera natural la necesidad de estas otras competencias que no están en el programa oficial de estudio como contenidos a enseñar, van a ser requeridas por los alumnos. Quizá lo hemos hecho en el pasado cuando ya empezaron estas técnicas didácticas como aprendizaje basado en problemas, en proyectos a instalarse en las aulas de clases, porque ponía en juego justamente esta combinación que es muy interesante, tanto de habilidades de competencias transversales como disciplinares. Y también como un comentario final, ahorita, bueno, particularmente les decía yo, muchas instituciones de ingeniería están replanteando sus programas de estudio de manera quizá, digamos, revolucionaria, disruptiva. El TEC de Monterrey no es la excepción, y en agosto de 2019 arrancan el nuevo modelo educativo, que es le llamamos TEC 21. Y una componente bien importante del nuevo modelo, a la par de las disciplinares, ha sido el aprendizaje basado en retos. Es decir, que muchas de las materias que hoy existen como materias se van a fundir en contenidos que hemos llamado unidades de formación de tipo bloque, donde el objetivo del alumno es resolver en un lapso de 10 o 5 semanas un reto. Y lo que rige el curso o esa unidad de formación, que no le vamos a llamar más materia, es la necesidad de resolver el reto. Y para ello va a necesitar obviamente módulos de aprendizaje para contenido disciplinar, pero también la necesidad de desarrollar en el mismo tiempo, con evidencia de ese avance, competencias de tipo transversal. Una de ellas que me ha gustado mucho y que estoy trabajando también en eso en este momento es una que han denominado razonamiento para la complejidad. Y adentro de ahí metieron lo que es pensamiento crítico como subcompetencia, pensamiento sistémico, pensamiento divergente y pensamiento lateral. Entonces nota cómo ese replanteamiento de programas de estudio y de forma que trabajamos actualmente es necesaria, y también que se ha intencionado que se desarrollen esas competencias transversales. Y ahorita la propuesta que me ha salido de manera natural es pues versar parte del contenido de las unidades de formación en términos de modelación. Y creo que va a ir muy de la mano porque finalmente es eso. No solo que sepas resolver la ecuación diferencial de primero y segundo orden, sino que sepas contextualizarla desde el problema y resolverla, interpretarla y dar las vueltas al modelo tantas veces te sea necesario para que ajuste a lo que estás viendo en la realidad. Entonces suena simple, pero es realmente complejo el asunto. Esa sería mi respuesta, Blanca. Gracias, Ruth. Oye, Ruth, pues rescato de lo que nos comentas, lo bueno que es con tu propuesta que se desarrollan esas subcompetencias que mencionaste de pensamiento crítico. Y pues
que desde tu visión se debe reflexionar sobre las habilidades que estamos desarrollando en nuestros futuros ingenieros. Pues en otro orden de ideas, yo revisaba en el artículo que nos hiciste favor de compartir para este seminario, la invitación a trabajar en redes colaborativas, porque es claro que con voluntarismo individual no vamos a lograr lo que se logra precisamente trabajando en estos equipos multidisciplinarios y con visiones disímiles de qué es lo que requieren cada uno de los perfiles ingenieriles. En este tenor, mi pregunta versa sobre los retos que tú divisas en las redes colaborativas en nuestro país y en América Latina. Y adicionalmente también quisiera saber si podemos integrarnos a estas redes profesores que impartimos otras disciplinas, como sería física, química. Sí, claro que sí, Fabiola. Bueno, justamente, como bien mencionas, aquí el punto clave es que lo que viene es muy retador, sobre todo desde nuestra trinchera de maestro de matemáticas, y esa colaboración de la que ya hablaba con los expertos en el área, los ingenieros o incluso personas de diversas formaciones, creo que va a ser como indispensable, ¿verdad? No es así como sugerible, sino es muy necesaria y prácticamente forzada, ¿no? En el buen sentido. Entonces, si me ayudan con la diapositiva 26, justamente ahí, y aprovecho pues este espacio, que creo que es el espacio idóneo, de hablarles de un grupo de trabajo que hemos estado organizando desde el año 2014. Es importante decir que dentro de la didáctica de las matemáticas, pues como otras comunidades supongo, hemos estado trabajando en los congresos nacionales e internacionales por grupos de trabajo, que es una acepción muy interesante, que a veces la gente que no conoce mucho de los eventos no alcanza a apreciar su fortaleza. Los grupos de trabajo, a diferencia de cuando vas a un congreso, que son ponencias, vas y presentas tu trabajo, vas, escuchas y te vas. Los grupos de trabajo son reuniones donde cada año nos damos cita, estas colegas que están aquí en las fotografías, año con año para hablar de la misma problemática. A nosotros le llamamos formación de ingenieros desde la matemática educativa. Es un grupo que no inventamos, sino inauguramos en el diciembre de 2014, en el marco de un congreso, un evento nacional que se llama EIME, la Escuela de Invierno de Matemática Educativa, y cada año el grupo hemos tenido a bien de reunirnos cada diciembre en este evento. Somos diferentes colegas, están muy invitados todos, por supuesto, está abierto, y pues la idea es hacer compromisos entre nosotros y de entrada compartir experiencias. Si no me equivoco, la sola universidad privada es su servidora, el resto son todas las universidades públicas, y ha sido bien enriquecedor pues ver diferentes realidades, diferentes contrastes. Por ejemplo, la Universidad de Yucatán nos contaba el diciembre pasado que van a proponer un curso de modelación en la UADY, y entonces ir viendo esas sinergias. Y entonces esa es la idea del grupo de trabajo. Empezamos a nivel nacional con México y después nos fuimos a la Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa, que es RELME. Empezamos, me parece, aquí en Panamá y luego en Monterrey en 2016, y ya pudimos sumar a más personas. En la siguiente diapositiva van a poder ver que tenemos una página web donde justamente pueden, tanto con el código QR como la liga, conocer un poco más de quiénes somos, qué estamos trabajando cada uno, pero nuestros artículos de investigación, los que somos investigadores, versan sobre este tipo de problemáticas, y algunos son profesores que simplemente tienen esa intención, esa inquietud de conocer más de propuestas educativas de aula, de qué se está haciendo en muchos niveles particulares. Es formación de ingenieros, aunque se ha votado mucho para que sea formación de profesionales, porque finalmente hay gente que trabaja con economistas, hay gente que trabaja con gente de negocios, hay gente que trabaja con técnicos, ahí en Guatemala, mi colega Fernando Cajas. En la siguiente diapositiva van a ver un poco el mapeo a nivel país de los que hemos estado trabajando. Me parece que las bolitas, vamos a ver, las verdes son los que somos fundadores del grupo, que somos los más constantes y permanentes. Y pues en estas reuniones latinoamericanas, que es la misma idea, pero se ha sumado gente de Chile, de Brasil, de Colombia, de Cuba. Y bueno, la idea siempre es ser constantes, no solo vernos físicamente en estos dos eventos,
que es diciembre y julio, sino estar en constante comunicación a través del correo o a través de otros eventos. Hemos coincidido, por ejemplo, en México en la Sociedad Matemática Mexicana, o hemos ido a Comie, o sea, nos hemos tratado de encontrar. En ese sentido, en la siguiente diapositiva sí quiero decirles algo. Como gente del área de matemática educativa, una de las cosas que hemos fortalecido en el grupo es hacer presencia en estos otros eventos, que no son de nuestra área. En particular, yo tuve la oportunidad de ir tanto a la ACSEI, que la ACSEI es ese grupo latinoamericano, que si bien no tienen quizá documentos oficiales sobre una postura como los europeos, tienen en sus memorias de sus congresos mucho de lo que se está investigando a nivel Latinoamérica sobre cómo mejorar la enseñanza de la ingeniería. Es un congreso hecho más por ingenieros que enseñan matemáticas, pero es muy interesante y ahí hemos tenido participaciones. También les mencioné anteriormente la Sociedad Americana de Educación de la Ingeniería. Yo tuve la oportunidad de ir 2 veces y espero ir próximamente. Y ese es un congreso de los americanos de Estados Unidos, pero es bien interesante porque también te muestran en un abanico todo lo que se está haciendo para mejorar esa educación. Y entonces mucho al grupo le hemos dicho, no solo vayamos a nuestros eventos, que son de matemática educativa, sino hagamos presencia en los otros eventos. Yo en lo personal no he ido a ANFEI, pero mis colegas, Berta Ivonne Sánchez, Diana, Ani ha estado yendo a ANFEI, que es como pues, el evento de la ingeniería. Entonces parte del grupo es trabajar en esas líneas. Había puesto yo, no sé si me permiten, la diapositiva 33. Son 5 preguntas que los colegas que estamos en el grupo trabajando hemos identificado como prioritarias. Y si notan, la primera de ellas es ¿qué tipo de matemáticas debería ser enseñada y aprendida por un futuro ingeniero? Esa fue nuestra pregunta de entrada, aceptando que algunas personas todavía no lo aceptan, que debe ser una matemática diferente. Y segundo, la número 4, que es reflexionar sobre cuál es el rol del ingeniero en esta transformación del conocimiento matemático como saber práctico, estas colaboraciones, y qué saber práctico pudiera llevarse al aula. Y pues finalmente la reflexión siempre es, pues, ¿cuáles son esas formas de modelación en esos niveles? Por ejemplo, la primera pregunta para mí, con los trabajos que he hecho, por ejemplo, con los ingenieros industriales, es ¿qué significa modelar para un ingeniero industrial? ¿Qué tipo de problemas ve el ingeniero industrial? Y cómo puedo a través de eso que ellos necesitan hacer una actividad para llevarla a mi clase de matemáticas. Y qué tipo de modelación y problemáticas se enfrenta un ingeniero químico y cómo llevar eso al aula. Y de una vez más lo digo, no lo hago sola, lo hago en colaboración con ellos. Ya nada más como tema para terminar esta pregunta, en la diapositiva siguiente, es un evento que acabo de estar en París. Este es un encuentro matemático francófono, pero nada más para mostrarles la importancia que se tiene en otros contextos o esferas internacionales. El nombre del congreso se llamó así, las matemáticas como un puente entre diversas disciplinas. Y yo estuve trabajando en el grupo 5 de matemáticas en la pluralidad de la enseñanza superior, que es interdisciplinaridad, y había otro grupo que también era atractivo para mí de modelación. Entonces son prácticas que colegas que estamos en el grupo que los invito, que es el grupo que yo coordino con Berta Ivonne Sánchez de Chihuahua, coordinamos este grupo de formación, pues a que se unan, que se pongan en contacto, que nos reunamos presencialmente y la idea es sumar esfuerzos en particular. Entonces, sin duda alguna, el trabajo en solitario, aquí decimos y concuerdo, el de llanero solitario no será más posible porque el reto que se viene es muy amplio y pues necesitamos unir conocimientos, experiencias y prácticas exitosas, ¿no? Ruth, muchas gracias. Mi última pregunta es en torno, no directamente a la parte del artículo. Revisando la parte de la introducción del texto que nos presentaste, hablabas de las ecuaciones diferenciales como una de las materias que estaba en los últimos niveles de la parte básica. Hice una revisión también de varias ingenierías y demás, y todas coincidimos en que llevamos cálculo vectorial. Y
Si bien yo no he revisado los otros temarios de otras ingenierías, pero en las que tengo a la mano, el cálculo vectorial es una herramienta que hemos dejado también de lado, desperdiciadas, e incluso ecuaciones diferenciales nos ha costado trabajo contextualizarla. La cuestión de cálculo vectorial ha sido complicado, ¿no? ¿Qué opinas de proponer un curso versado en mecánica analítica para la modelación? Creo que es una herramienta bien importante y aparte que como ingenieros nos permite abstraer la parte de los conocimientos y darnos cuenta que esas ecuaciones planteadas ahí nos sirve para resolver muchos problemas para el químico, el físico, y darnos cuenta que esas ecuaciones son exactamente lo mismo en diferentes contextos. Entonces, ¿qué es lo que opinas, sobre esta cuestión de modelado con esta otra herramienta matemática? Bueno, pues es una pregunta interesante y desconozco francamente otro contexto. Parte de mi especialización ha sido mucho ecuaciones, pero al inicio les platicaba de que cuando yo llego al TEC, y quizá estuve en el TEC, luego me fui al doctorado y luego regreso al TEC, me toca trabajar con este grupo de colegas, Ricardo Pulido, Juan Antonio Lanís, Patricia Salinas, los tres de Didáctica de la Matemática, en este replantear lo que se llama el sector curricular de matemáticas para ingeniería, no solo ecuaciones. De hecho, de alguna manera, a mi regreso al tecnológico, mi tarea es dar continuidad al trabajo previo. Y solo para decirte que el curso previo a ecuaciones, que es Matemáticas 3 o Cálculo Multivariado, aquí en el TEC es donde viene ese módulo ese tema de cálculo vectorial. En un sentido muy aplicado a ingenieros. Y lo que ellos hacen en el tomo 3 de su libro de texto, que está dedicado a cálculo multivariado, de nueva cuenta, el eje rector es la modelación. O sea, es que ellos ya lo hacen para cálculo diferencial en el tomo 1, cálculo integral tomo 2 y cálculo multivariado en el tomo 3. Eso es parte de lo que es para mí mis antecedentes. Y quizás sería interesante que es posible, o sea, tu idea de decir qué te parece, bueno, creo que la idea es versar toda la parte matemática a través de la modelación, y mis colegas hacen una propuesta muy interesante que te invitaría a que la revisaras. También te puedo pasar las referencias. Y ellos intentan plantear todos los conceptos de cálculo vectorial a través de modelado de fenómenos efectivamente diversos, porque una riqueza de la modelación, que no he hablado mucho aquí, es la analogía de la misma estructura matemática para diversos contextos térmicos, hidráulicos, químicos, biológicos. O sea, hacerles ver a los alumnos que aunque hablamos de contextos muy diferentes, lo que está detrás de esa modelación es una estructura matemática idéntica, ¿no? En mi caso, una ecuación diferencial de primer orden para diversas cosas. Entonces, sí, o sea, como estudiosa de la modelación y realmente promotora de ella, me parece que es posible, y mucho más para un grupo como los ingenieros, ¿no? Los futuros ingenieros, que ese es el enfoque que ellos desean ver. Bien, pues ha llegado el momento donde nuestros participantes en el foro y en las unidades académicas enlazadas pues nos envían sus aportaciones, preguntas, felicitaciones, inquietudes, y pues les recordamos, por favor, escribir su nombre completo, departamento o academia, unidad académica, universidad. Y les recordamos que pueden enviar sus preguntas a las direcciones que aparecen en pantalla o directamente en el foro de la sesión 5 del seminario Repensar la Ingeniería. Damos inicio. Blanca. Sí, damos inicio a la unidad profesional interdisciplinaria de ingenierías Campus Hidalgo. Buenos días, ¿nos escuchan claramente allá? Hola, sí, buenos días. Buenos días. ¿Podrían iniciar sus preguntas? Sí, claro. Bueno, me gustaría presentar al doctor Adolfo Escamilla Esquivel, director de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Hidalgo, a quien le cedo la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, Ruth. Hola, muchas buenas gracias tardes. por tu plática.
realmente nos da elementos para revisar todo lo que cómo hemos estado conduciendo el aprendizaje de las matemáticas orientado hacia la ingeniería. A mí me gustaría hacerte dos preguntas. En este intento de enseñar las ecuaciones diferenciales a través de la modelación, ¿de qué manera han medido ustedes la permanencia del conocimiento o cómo se integra la estructura cognitiva de los estudiantes la resolución de ecuaciones diferenciales a través de esta metodología comparado con la forma tradicional, ¿no? Como solemos enseñarla a los matemáticos, ¿no? En atención a la crítica que hacía este autor norteamericano, ¿no? Y la otra pregunta que quisiera hacerte, que en este proceso, ¿cómo han abordado ustedes la formación docente para abordar la enseñanza de las ecuaciones diferenciales a través de esta metodología? Sí, pues en la primera parte, pues es el tema central, ¿no? O sea, ¿cuál es el efecto de esta puesta en práctica, de esa innovación educativa frente a los alumnos que no la llevan? En lo personal, en las investigaciones que me ha tocado a mí coordinar y diseñar, hemos visto en términos cuantitativos de promedio, salen mejor, aprenden más cuando el instrumento es el examen estandarizado, un examen final estandarizado. No hemos visto lo que se dice diferencias estadísticamente significativas en términos de aprendizaje, traduciendo a su vez a una nota, ¿verdad? Rendimiento académico como nota académica, siendo un instrumento tradicional el que tenemos ahorita como examen final, ¿no? O sea, procedimental. Lo que sí hemos medido, y eso está reportado en artículos previos, ha sido, me preguntaban también en el foro, sobre el interés y la motivación de los alumnos. Hemos realizado a través de otras pruebas estandarizadas que se llama la percepción del alumno frente a la ciencia. Hemos analizado pues una diferencia significativa en ese sentido. Y en la percepción de lo que es el interés y la comprensión del modelo, también hemos visto esas diferencias. En el caso del TEC de Monterrey, nosotros tenemos como profesores una encuesta que hace el alumno hacia nosotros, hacia nuestro quehacer en el aula al final del semestre. Y también he documentado en otros artículos cómo el alumno pondera de manera importante y muy bien, positivamente, cuando hay un aprendizaje basado en modelación, cuando no. La pregunta en particular es, ¿el maestro relaciona teoría y práctica en el aula? La pregunta que se hace en esta encuesta, que no la diseñamos nosotros, una encuesta institucional. Y el Departamento de Matemáticas en general es nuestra pregunta que más no salimos tan bien evaluados como medio. Y en estos diseños e implementaciones que hemos hecho de esas ideas en el aula, hemos salido arriba de la media. Al igual que otro tema que dice el maestro usa actividades retadoras para promover tu aprendizaje, y también ahí aparece. Entonces, y revisando, eso es lo personal. Sí he dado evidencia de mayor motivación, mayor interés, una mejor percepción de la ciencia para ellos, pero no así en el términos que a veces pues, nos gustaría escuchar, de un mayor aprendizaje en términos de la nota académica. Ese sería mi comentario. Revisando la literatura del tema, coinciden con mis hallazgos, o mis hallazgos coinciden con ellos, de que no es algo que se logre ver como un efecto significativo. En cambio, si Nathan y Klimble, que es el autor Nathan, particularmente que hace la crítica hacia los matemáticos, él está reportando también estadísticamente indicadores muy interesantes, y con su propuesta en particular, que no es impartida por matemáticos sino por ingenieros, también demuestra incluso mayor porcentaje de aprobación en el examen final, y también está reportando que se incrementa el número de estudiantes en ingeniería que se inscriben en el programa de ingeniería. Entonces, luego, la propuesta de Nathan, fuera de ese comentario, que es como la introducción de su libro, es buena, y los artículos que reportan cuantitativamente esas ventajas sería de su interés también ver, en términos de porcentaje de aprobación y de número de ingenieros al año. Y sobre la cuestión de formación de docentes, pues ese es el tema central. ¿Qué ha hecho el TEC de Monterrey?
Pues primero empezó hace algunos años con una capacitación que yo diría informal. Al animarnos a trabajar con estos proyectos que les hablé, los Novus, hay un fondo que te dan, empezamos con 100,000 pesos y ahorita ya van hasta 250,000. Tú tienes una idea, te juntas con tus colegas y quiero yo que ahí había una capacitación implícita, porque finalmente en el trabajo de presentar la propuesta y llevarla a cabo y diseñarla, implementarla, yo en lo personal aprendí mucho. Trabajé con ingenieros químicos, con ingenieros mecatrónicos y un ingeniero industrial y aprendí los últimos 5 años bastante. Pero ahorita ya está cada vez más capacitándonos en nuestro programa de formación oficial, sobre todo en técnicas didácticas, que es aprendizaje basado en retos y nos hace diseñar el reto, y para ello nos promueve mucho este trabajo en equipo, ¿no? Entonces, creo que es el tema que todavía nos falta trabajar más. Algunos de mis colegas que desconocen mucho esta parte de la aplicación o demás, pues sienten un poquito necesidad de mayor capacitación, pero en lo personal yo le puedo decir que es como lo va ganando uno conforme también se va metiendo al reto de hacer el diseño del aula. Caso mío, circuitos eléctricos, yo hablé de eso en mi tesis doctoral, fue la situación que elegí para trabajar mi tesis, pero cuando llego aquí y mi colega de físico industrial, que es físico, me dice vamos a enseñar circuitos a los alumnos en ecuaciones, realmente mi aprendizaje ese semestre o ese año fue enorme, porque era aprender realmente del tema electrónico, cosas que yo nunca había estudiado en mi vida. Entonces, creo que pensar un programa formal de capacitación para este nuevo perfil del profesor de matemáticas es una tarea que hay que hacer y que por el momento se han promovido, al menos en el TEC, estos esquemas un poco más informales, pero pues muy útiles. En lo personal lo puedo decir. De acuerdo, gracias. Muchas gracias. Por cuestiones de tiempo vamos a ceder una pregunta a los participantes del foro. Les agradecemos su participación y les cedo la palabra a la profesora Fabiola. Pues bien, aquí Guillermina Ávila García del CECIT 11 del IPN nos comparte, te felicita Ruth, por supuesto, y nos hace la siguiente reflexión y te plantea una pregunta. Dice que en el área de física hay fenómenos físicos que no son posibles observarlos. La modelación y o simulación son ideales para observar aplicaciones. Para ello se requiere inicialmente de la formación del docente en el uso de software para la enseñanza de las ciencias. ¿Nos podría sugerir cómo lograr esa formación en nosotros los docentes para que a su vez se trabaje en forma colaborativa que logren cobrar sentido en el aprendizaje de las matemáticas? Sí, pues me parece que va muy aunada a la pregunta anterior sobre la capacitación. Ella particularmente nos habla del uso de tecnología. Como bien lo dije, siempre mi discurso ha sido la modelación es posible hacerla sin tecnología. Por supuesto, el enfoque que más he usado yo es el uso de tecnología. Nos hemos metido con muchas herramientas diferentes y si es necesario, obviamente, mientras más conoces la herramienta tecnológica, pues mejor uso podrás hacer de la modelación, ¿no? Entonces, sobre la otra pregunta que decían qué otros esquemas hemos tenido, en ese sentido, en técnicas didácticas y en lo que es uso de herramientas, hemos buscado nosotros mismos como academia, tenemos una academia en el TEC de Monterrey de ecuaciones diferenciales, es decir, todos los que impartimos la materia nos reunimos y bueno, a mí me ha tocado el honor de ser la coordinadora de la academia los últimos 9 años y hemos promovido que vengan personas a capacitarnos en la herramienta. Por ejemplo, todas las propuestas que hablé, la de Paul Blanchard de la Universidad de Boston, invitamos a Blanchard a que nos hablara de la propuesta y pegado a la propuesta viene un simulador que viene en el libro y él nos explicó pues su funcionamiento, ¿no? Nos capacitamos. Y luego viene Carlos Smith con la propuesta, el ingeniero químico, él es de Florida, pero cubano de nacimiento, y él nos vino a enseñar en el curso el uso de MATLAB Simulink para hacer una herramienta para enseñar un curso de ecuaciones diferenciales, que ese es el texto que él tiene, y lo mandábamos traer también. En ese sentido, debo decir que la institución ha sido muy
muy estratégica en dar esos apoyos. Eso es un fondo también que se llama Cursos CADI, cursos de actualización en la disciplina, y también tú concursas cada año, anteriormente concursamos cada año, nosotros hemos hecho 9, en el cual hemos aprendido el software matemática y el otro de GeoGebra y recientemente MATLAB, pero son necesidades que surgen de la academia misma. Obviamente el TEC tiene un catálogo que cada semestre libera, pero nosotros hemos sido muy, en ese trabajo de academia, creo que por lo que vamos y por lo que vemos necesitamos esta formación. Y mandamos traer a la persona que nos instruye un poco. Debo decir que a veces no es suficiente, ¿verdad? Sobre todo la gente que tenemos más contacto aprendemos más rápido y los que no, no tanto. Pero yo creo que te da esta primera etapa de meterle el diente al software y ver la capacidad que tiene para ejemplificar ciertos modelos. Sobre lo otro, mencionaba yo una idea de laboratorio remoto en mi espectro de posibilidades. El laboratorio remoto es una idea que creo interesante por lo que comentas de que no vemos ciertos fenómenos. Las alianzas con los otros laboratorios, por ejemplo, física. Física ha sido siempre un laboratorio muy cercano a nosotros, el departamento tiene sus propios laboratorios. Gran parte del material que a veces uso en la clase se los pedimos prestado a física. Y ellos aquí en particular tienen otros equipos que permiten pues ya empezar a modelar fenómenos que no logramos ver, ¿no? Una colega aquí de la academia, Graciela Treviño, ella hace con un colega de física el de decaimiento radioactivo. Y van al laboratorio de física y ven una sustancia radioactiva y pueden medir cómo va realmente haciéndose la decrecimiento. Ese en particular yo no lo he hecho, pero ella lo hace y es bien interesante porque es otra vez esa alianza con personas que ya tienen tanto saber hacer como pues el equipo, ¿verdad? Y se va dando esta parte. Hizo ella misma en el tercer proyecto Cenobus, ella es la líder, con la gente de eléctrica y diseñaron un sistema de circuitos eléctricos y fueron y lo montaron al laboratorio de eléctrica, de ingeniería eléctrica. Entonces vamos haciendo esas alianzas estratégicas para tener el equipo y aunado ahí de verdad la capacitación, porque el colega que está a cargo de esa otra parte de ingeniería, pues enseña a los colegas de matemáticas, la parte tecnológica y la parte del conocimiento detrás. Esa es la parte yo creo que va a ser, desde mi punto de vista, como la parte fuerte que hemos tenido y no es del año pasado. Tenemos, al menos los 10 años que tengo trabajando en el TEC, hemos estado trabajando cada vez más de manera oficial en esa dirección. Pues bien, Ruth, muchas gracias por tu respuesta y otra vez nos invitas a trabajar en colegiado. Pues nos estamos acercando al final de nuestra interesante sesión, pero no nos podemos ir sin antes hacer unas pequeñas reflexiones. Y al respecto, tu artículo y tu trabajo me han encantado, me han conquistado. Y pues, si una de tus intenciones no explícitas era provocar la reflexión en torno a si lo que yo estoy haciendo como docente realmente les funciona, les sirve a los futuros profesionistas, pues lo has logrado. A título personal, pues me dejas mucha tarea. No sé qué opines tú al respecto, Blanca. Pues el artículo me agradó, doctora Ruth. Creo que ya en un momento los profesores que trabajan de esta manera, el trabajo que se nos queda abierto y el reto es seguir buscando que las cuestiones de la ingeniería prevalezcan sobre los cursos de matemáticas enfocados para esta disciplina. Y lo más importante también a mí rescatar de este trabajo, lo que manejas como retos y expectativas, forma redes. Porque la forma en que nos podemos dar cuenta que nuestro conocimiento es transdisciplinario es precisamente trabajando con personas que no tenemos la misma disciplina, pero te das cuenta que la formación matemática no dista mucho uno de la otra. Y eso nos lo da precisamente teniendo el conocimiento de las redes. Por mi parte, muchas gracias por invitarnos y pues estaremos colaborando con ellas, ¿no? Y este ejercicio de los seminarios Repensar precisamente es formar este tipo de redes
con diferentes tendencias y darnos cuenta que tenemos muchos puntos en común. Y el más importante, pues, la formación de futuros ingenieros. Ruth, ya sin mayor preámbulo, te cedo la palabra para la conclusión final y, bueno, de antemano te agradezco la invitación. Te agradezco que hayas aceptado nuestra invitación. Hola, bueno, pues para mí un súper placer haber estado con ustedes. Agradezco infinitamente la invitación de este seminario, Repensar la Ingeniería. Me parece que es un esfuerzo muy interesante justo en este reto que tenemos hoy en día para los años que vienen en el siglo XXI. Uno que eligió la carrera de ser profesor de matemáticas, nos damos cuenta con mis compañeros, todos los días platicamos de ello, de que viene otra época, ¿no? Me parece que esfuerzos como el seminario Repensar y que se den el tiempo de leer los documentos como el que yo he producido o cualquiera de las personas del grupo de formación de ingenieros producen, pues es fundamental, ¿no? Yo, gracias Fabiola por decir que he movido algo en ti, que es ese corazón chiquito de querer saber más, y invitar a todas las personas que me pusieron amablemente comentarios en el foro. Creo que traté de abordar algunos en mi exposición. Que no duden en preguntar, que no duden en acercarse a tanto el grupo que nosotros lideramos en México como otros grupos que están formándose y que sean parte. Y finalmente yo cada vez estoy convencida que conocimiento compartido y bien integrado pues nos va a hacer más fuertes. Que no dejemos de repensar en esto, vienen nuevos tiempos donde la gente siempre queremos todo rápido, just in time teaching, y quizá debamos también tener otros momentos de reflexión de lo que implica conocer matemáticamente algo o lo que implica conocer ecuaciones diferenciales. Y buscar ese balance, pues va a necesitar de gente como nosotros que estemos pues ahí como al pie del cañón, colaborando y participando en las redes. Muchas gracias, yo espero que haber dado respuesta a algunas de sus inquietudes y si no, pues me gustaría ponerme a sus órdenes en mi correo electrónico. ruthrdz@tec.mx y seguir, este es el inicio de una colaboración. Muchas gracias. Pues bien, Ruth, apreciamos mucho tu tiempo y que nos hayas compartido pues tu experiencia, parte de tus indagaciones. Nosotros pues vamos a hacer un enlace, todavía Sí, nos alcanza tenemos el tiempo. unos minutitos. Minutos. Dos minutitos con Con la unidad Politécnica Interdisciplinaria de Ingenierías Campus Hidalgo, con parte también de nuestro seminario Repensar, y ellos nos van a dar también la invitación a otros seminarios Repensar. Adelante. Hola, ¿sí nos escuchan? ¿Sí? ¿Sí, Margarita? Maestros, si gustan hacer una conclusión final también con respecto a este tópico. Lo que decías. Pues lo que ves. Sí, bueno, que es importante que abordemos estas metodologías, porque bueno, como es sabido aquí en el instituto, pues estamos abordando el tema de la educación 4.0, que tiene que ver con incorporar a la formación de los ingenieros el uso de las tecnologías digitales, pero también el desarrollo de estas habilidades suaves, ¿no?, que se llaman los soft skills, que tienen que ver con lo que nos decía Ruth, ¿no?, con el liderazgo, el trabajo en equipo, es decir, todas esas habilidades transversales. Entonces, pues es un reto incorporar estas tecnologías y así como lo decía yo, pues la formación docente. Entonces, yo invito a que sigamos trabajando en el seminario para que podamos encontrar los caminos más apropiados para llegar a esta transformación. Muchas gracias. Bien, pues
Antes de despedir la transmisión, queremos hacerles la invitación para que participen en el seminario Repensar la Economía, la sesión 17, que se efectuará el 29 de noviembre con el tema Cambio Estructural en México. También acompáñanos al seminario Repensar Física, la sesión 23, que se efectuará el día 23 de noviembre con el tópico Propuesta de actividades a distancia como complemento a la modalidad presencial en la enseñanza de la física. Y, por supuesto, los invitamos a que nos acompañen a la sesión 6 del Repensario Seminar La Ingeniería, el día 23 de noviembre con el tema Emprendedurismo en la Educación Superior. Bueno, nos despedimos de la sede de la UPI. Gracias por su participación. Y doctora Ruth, le agradecemos. Hola. Nos despedimos ya, salimos del aire, pero seguimos en contacto con usted. Claro que sí, Blanca, Fabiola, muchas gracias por todo el trabajo y hasta luego. Seguimos en contacto. Claro, Ruth. Hasta luego. Hasta luego.